Uno de los sabios del pueblo más icónicos de la franquicia y que nos guía en nuestro camino en la derrota de Diablo es sin duda Deckard Cain. Este lo podemos encontrar en mitad del pueblo al lado de una fuente, donde nos identificará objetos raros por un módico precio. Su frase más conocida en el juego es "Hello, my friend. Stay a while and listen." Cain es descendiente de uno de los magos que formaron parte de la Orden de los Horadrim, que fue creada por el arcángel Tirael, cuya misión era la de encerrar a los espíritus de los demonios mayores, Diablo, Baal y Mefisto, en unas piedras del alma creadas en el monte Arreat. Nació y creció en Tristán, y fue considerado el último heredero del legado de los Horadrim. En su edad adulta, sirvió como maestro de escuela y cuentacuentos en el pueblo, y se pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y estudiando antiguos textos horádricos de sus ancestros. Se casó con Amelia, y tuvieron un hijo llamado Yered, pero debido al largo tiempo que pasaba sumergido en sus actividades académicas y estudios, no encontraba tiempo para dedicarle a amigos o familiares. Con el tiempo, debido a la poca presencia de Caín en la vida de su hijo, el matrimonio acabó teniendo varias discusiones, haciendo que finalmente Amelia tomara a Yered y abandonasen Tristán. Sin embargo, por el camino, unos bandidos atacaron el carruaje acabando con la vida de ambos, y después Caín recibió la mala noticia por escrito. Caín sirvió como tutor al príncipe Aidán en su infancia, y se encariñó tanto con él que llegó a amarlo como a un hijo. Quedó impresionado cuando volvió de la Gran Guerra y comenzó a referirse a Aidán como el héroe de Tristán. Le advirtió de los peligros del laberinto y lo convenció para que otros aventureros lo acompañasen, como fueron Moreina y Jathred a la caza de Diablo. Su amigo más cercano es Pepin. Tiene un gran cariño por Gillian y un respeto por el herrero Griswold. Como curiosidad, según la historia antigua, los Horadrim construyeron un templo subterráneo en Tristán, donde escondieron la piedra de alma de Diablo, y siglos más tarde, el rey Leoric ordenó edificar la catedral sobre sus ruinas. También durante la llegada de los aventureros a Tristán para probar su valía contra los monstruos y obtener las riquezas que yacían debajo de la catedral, Caín no pudo considerar a ninguno de ellos dignos de nombrarse héroe, y les advirtió que no descendieran a la catedral, cosa que todos ignoraron, ya que después sus gritos resonaron en las profundidades del laberinto. Por último, aparte de ser Caín quien nos encarga las misiones de destruir a Lazarus y a Diablo, casi al final del juego, cuando recuperamos el bastón de Lazarus, este nos revela quién es en realidad. My true name is Deckard Cain, the Elder, and I am the last descendant of an ancient brotherhood that was dedicated to safeguarding the secrets of a timeless evil, an evil that quite obviously